Jóvenes, mucho gusto. Eh, Vamos a iniciar con el curso de biología, con las características estructurales y funcionales de los microorganismos, esperando que esta unidad pues sea de mucho aporte también para ustedes y así tener o adquirir más conocimientos. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre qué es un microorganismo. También llamado microbio, viene del griego micro, pequeño, y bio, vida. Quiere decir que es un ser vivo diminutivo que solo puede visualizarse en el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos es la microbiología. Los microbios son organismos dotados de individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y los animales, una organización biológica elemental y en su mayoría son unicelulares. Entonces, podemos decir que los microorganismos también, ¿verdad? Tienen beneficios, como también nos puede provocar enfermedades. Los microbios tienen múltiples formas y tamaños. Muchos microorganismos son patógenos y causan enfermedades a personas, animales y plantas, algunas de las cuales han sido un azote para la humanidad desde tiempos inmemoriales. No obstante, la inmensa mayoría de los microbios no son en absoluto perjudiciales y bastantes juegan un papel clave en la biosfera al descomponer la materia orgánica, mineralizarla y hacerla de nuevo asequible a los productores. ¿Qué quiere decir esto? Que asequible, ¿verdad? Que puede ser alcanzable a los productores, cerrando el ciclo de la materia. Existen diferentes tipos de microorganismos en los cuales podemos decir que están las bacterias, virus y protozoos. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Conociendo las características de las bacterias. Dentro de las características vamos a ver que están formadas por tres capas externas que envuelven las estructuras internas. Como podemos ver, ¿verdad? En la imagen que tiene tres capas. La capa pegajosa que protege la pared celular rígida, que a su vez cubre la membrana celular semipermeable. El flagelo, que es un medio de locomoción, y los cilios, ¿verdad? O pelos o vellos que se extienden por fuera de la cápsula ayudan a la bacteria a sujetarse a la superficie. El material genético está contenida en el ADN que forma el nucleoide. Los ribosomas se flotan en el citoplasma, intervienen en la síntesis de proteínas. Su tamaño pues ronda o es más o menos de 5 micros. Por lo tanto, ¿verdad? Como decíamos, que estos microorganismos tienen que ser observados por un microscopio. Entonces, estas son las características principales, ¿verdad? Incluso ustedes pueden observar en la imagen las características de la bacteria. Están las funciones de la nutrición bacteriana. Se dividen en autótrofas y heterótrofas. Las primeras emplean compuestos inorgánicos para sintetizar sus compuestos orgánicos. Dentro de las autótrofas tenemos las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Las primeras, ¿verdad? Son bacterias sulfurosas, verdes y púrpuras, que estas dice que no utilizan, ¿verdad?, electrones para su fotosíntesis, sino que utilizan el sulfuro de hidrógeno y no producen oxígeno. Incluso, ¿verdad?, más que todo pueden realizar la fotosíntesis prácticamente sin luz visible. Y las quimiosintéticas, a diferencia de las fotosintéticas, utilizan la energía que desprenden ciertos compuestos inorgánicos al oxidarse. En las heterótrofas emplean compuestos
orgánicos para sintetizar sus propios compuestos orgánicos. Las bacterias de vida libre pueden ser safrofitas, que viven sobre la materia orgánica muerta, y las otras, ¿verdad?, viven en relación estrecha con otros organismos. Algunas pueden aportar, ¿verdad?, daños, y otras beneficios. Entonces, por ejemplo, dice, están las parásitas, que estas sí pueden producir enfermedades. En la reproducción de las bacterias se dividen por fisión. ¿Qué quiere decir? Que el material genético se duplica y la bacteria se alarga. Se estrecha por la mitad y tiene lugar la división completa, formándose dos células hijas idénticas a la célula madre. Así, al igual que ocurre en los organismos superiores, una especie de bacterias origina al reproducirse solo células de la misma especie. Algunas bacterias se dividen cada cierto tiempo, por ejemplo, entre 20 y 40 minutos. En condiciones favorables, si se divide una vez cada 30 minutos transcurridas 15 horas, una sola célula habrá dado lugar a unas 1000 millones de descendientes. En condiciones adversas, algunas bacterias pueden formar esporas, que son formas en estado latente de la célula que permiten a este o a esta resistir las condiciones extremas de temperatura y humedad. Por tal razón, ¿verdad?, sabemos que también las bacterias nos pueden dar enfermedades y que rápidamente pueden atacar al organismo si no tenemos un buen sistema inmunológico. Clasificación según las características de su pared celular. Existen, ¿verdad?, varias bacterias por la pared celular. Están las delgadas, que son las gram negativas, las gruesas, gram positivas, y las que carecen de pared celular, y también las que tienen paredes celulares poco comunes. Las bacterias también son aerobias y anaerobias. Como vemos en la imagen, las aerobias son las gram positivas, que estas bacterias necesitan de oxígeno para sobrevivir, y las anaerobias, que son los gram negativos, que estas no necesitan de oxígeno para sobrevivir. Por lo cual, ¿verdad?, que entonces existen bacterias que traen beneficios al organismo, y bacterias que también nos pueden hacer daño al organismo. También vamos a conocer la clasificación de las bacterias por su forma. Entonces, las bacterias tienen diferentes formas, que también solo lo podemos ver por medio del microscopio. Están los cocos, ¿verdad?, que también tienen forma redonda y pueden ser diplococos si aparecen en parejas, estreptococos si aparecen en cadena, y estafilococos si aparecen en racimos, tetradas en grupos de 4 y sarcinas en grupos de 8. Quiere decir que hay diferentes clases de bacterias, ¿verdad?, que solo podemos observar por medio del microscopio. Los bacilos, pues estos son alargados y cilíndricos, como podemos observar en la imagen. Tienen una forma de bastón, y la mayoría de los bacilos son safrofitos, es decir, que se alimentan de la materia orgánica muerta. También están espirilos, que tienen una forma, ¿verdad?, de espiral o de sacar corchos. También tenemos los víprios, que son muy cortos y curvados, ¿verdad?, en forma de coma. Entonces ahí podemos observar en las imágenes que así podemos verlo en el microorganismo, la forma en que tiene cada una de estas bacterias. Las bacterias también, ¿verdad?, tienen beneficios. Dentro de uno de sus beneficios, como podemos observar, ¿verdad?, en la ecología, realizan actividades fotosintéticas similares a las de las plantas, y desdoblan la materia orgánica en elementos más simples que le permiten a los vegetales incorporarlas de nuevo a sus tejidos.
En la industria, ¿verdad? Son útiles en la elaboración de disolventes como por ejemplo alcoholes, antibióticos, yogures, encurtidos, etc. En biología, con la ingeniería genética, se ha logrado pasar genes de muchos organismos hacia las bacterias y de un tipo de bacterias a otro. Este es el caso de la colocación del gen de la insulina humana en una bacteria, haciendo que la misma se pueda obtener a más bajos costos, ¿verdad? Sabemos que la insulina es un medicamento que lo pueden utilizar más que todos los pacientes con diabetes. También, ¿verdad? Habíamos dicho en esta otra imagen, nos explica que producen antibióticos capaces de curar enfermedades. Entonces, no, las bacterias no solo nos enferman, sino también nos pueden curar. La descomposición de materia orgánica, producción de alimentos, como veíamos, ¿verdad? En los yogures, en los encurtidos. También participa en los procesos geoquímicos, en la flora intestinal, llevan a cabo una serie de funciones beneficiosas para nuestro organismo. Entonces sabemos que hay bacterias buenas y hay bacterias malas, en donde nosotros tenemos que diferenciar, ¿verdad?, cada una de estas bacterias para que nosotros podamos estar bien. Sobre todo, ¿verdad? Sabemos que las vacunas también están hechas por virus y bacterias que nos ayudan a curar ciertas enfermedades o incluso a prevenir. Otro, ¿verdad?, de las características de estas bacterias son los perjuicios. En la salud pública, la gran mayoría de microorganismos son incapaces de desarrollarse en el cuerpo humano y por lo tanto no producen enfermedad. Solo los patógenos, ¿verdad?, están habilitados para producir enfermedad. Algunos los causan indirectamente mediante la producción de toxinas, las cuales están presentes en alimentos que consume el huésped. La mayoría de las enfermedades se pueden catalogar como transmisibles o infecciosas. Por lo general, las enfermedades infecciosas bacterianas tienen un periodo de incubación que media entre la entrada del agente causante de la enfermedad y la aparición de los síntomas visibles. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que entonces tenemos enfermedades que van a ser contagiosas. Por ejemplo, la hepatitis B, que nos contaminamos con alimentos que quizá hayan sido contaminados con esta bacteria. Entonces, por tal razón, ¿verdad? También se realizan vacunas para prevenir estas enfermedades. Las características de los protozoos. Se incluye en el reino protista junto con otros organismos unicelulares, cuyo núcleo celular está rodeado de una membrana también. Los protozoos no tienen estructuras internas especializadas a modo de órganos o si los tienen están muy poco diferenciadas. Muchas especies viven en hábitats acuáticos como océanos, lagos, ríos y charcas. Su tamaño varía desde 2 hasta 70 micrómetros. Muchas especies son capaces de moverse utilizando diversos mecanismos, por ejemplo, en forma de flagelos, que son estructuras propulsoras con forma de látigo, cilios de aspecto piloso, o por medio de un movimiento ameboide o por amebas, ¿verdad? Un tipo de locomoción que implica la formación de pseudopodo. ¿Qué quiere decir esto? Que los protozoos, ¿verdad?, se mueven por medio de una bacteria y hacen que se prolongue el citoplasma para que ellos puedan moverse. La nutrición. Los protozoos se alimentan de bacterias que son productos de desechos de otros organismos, por ejemplo, algas o otros protozoos. La alimentación de estos suelen realizarse mediante la captura de alimentos que penetran en el citoplasma a través de una abertura de la membrana. En el citoplasma se forman vacuolas nutritivas y los residuos son expulsados por las vacuolas fecales. Entonces quiere decir que también nuestro mismo organismo, ¿verdad?,
ayuda a desechar todas estas residuos que ya no son beneficiosos para nuestro organismo. Su clasificación. Están los rizopodos, los ciliados, los flagelados y los esporozoos. Entonces son tipos de protozoos, ¿verdad? Que se dividen también según su movimiento y también su forma, ¿verdad? Como vemos en la imagen, tienen diferente forma que solo lo podemos ver por medio del microscopio. Los beneficios de los protozoos dice importancia en las cadenas alimentarias como componentes del plancton. El plancton es el conjunto de organismos que se encuentran o lo podemos observar en el mar o en el agua dulce. Son consideradas como bioindicadores en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Se utiliza para detectar vetas petrolíferas. Vetas, ¿verdad? Son aquellos protozoos que nosotros podemos o que se puede encontrar petróleo donde no se puede observar a simple vista. Contribuyen a degradar la celulosa en el rumen. Quiere decir, ¿verdad?, que ayudan a degradar el líquido que produce también nuestro mismo organismo. Incluso el rumen, ¿verdad?, podría decir que es el estómago o la panza, ¿verdad?, que comúnmente le llamamos. Y debido a su fácil y rápida reproducción en laboratorio, son utilizadas en investigaciones sobre nutrición y crecimiento. Algunos detienen la habilidad de concentrar sustancias radioactivas disueltas en el agua. Entonces, estos son los beneficios que también tiene el protozoo, ¿verdad?, en nuestra salud, en nuestro medio ambiente. En los perjuicios, ¿verdad?, presentan o causan, ¿verdad?, numerosas enfermedades a los seres humanos, aunque estas son más propias a veces de las zonas tropicales. Entonces va a depender de qué zona tropical nosotros vamos a vivir, entonces así también vamos a tener esas enfermedades. También otro de los microorganismos, ¿verdad?, que vamos a conocer es el virus, que sabemos también que son partículas, ¿verdad?, muy pequeñas, diminutivas, que solo vamos a observarlo en un microscopio. Las características de los virus son entidades no celulares de muy pequeño tamaño. Son agentes infecciosos de naturaleza obligadamente parasitaria intracelular que necesitan su incorporación al protoplasma vivo para que su material genético sea replicado y en la cual puedan transmitirse de una célula a otra. Cada tipo de virus consta de una sola clase de ácido nucleico, que es el ADN o el ARN. Nunca pueden ser ambos, en la cual tienen una capacidad para codificar varias proteínas. Algunas pueden ser enzimáticas, mientras que otras son estructurales, disponiéndose estas en cada partícula virásica o virión. O sea que quiere decir que de la infección alrededor del material genético formándose una estructura regular. En algunos virus existe además una envuelta externa de tipo membranoso derivada en parte de la célula en la que se desarrolló el virón y en parte de origen virásico. Por ejemplo, en la imagen, ¿verdad?, podemos observar el material genético y luego alrededor del material genético pues se forma esa partícula que es en sí la infección o el virus y pues se va desarrollando hasta que pueda incorporarse en toda la célula. También está la clasificación según el tipo de organismo al que infecta. Por ejemplo, tenemos fitófagos cuando atacan a las plantas, los zoófagos cuando atacan a los animales, dermatrópos afectan a la piel, neurotrópos afectan a las vías respiratorias y viscetrópos atacan a diferentes vísceras del organismo.
y los bacteriófagos cuando atacan a los cultivos bacterianos. Entonces, igual, ¿verdad? El virus va a ser diferente, su forma, su tamaño también, dependiendo qué virus afecta a nuestro organismo. Los beneficios del virus son importantes para el estudio de la biología molecular y celular, pues son sistemas sencillos que se pueden utilizar para manipular e investigar el funcionamiento de las células. Los genetistas a menudo utilizan virus como vectores para introducir genes en células que están estudiando. Esto es útil para hacer que la célula produzca una sustancia ajena o para estudiar el efecto de la introducción de un nuevo gen en el genoma, ¿verdad? Entonces, también tenemos, ¿verdad?, vacunas que se han formado por el mismo virus para poder atacar a esta enfermedad y luego ya pues prevenirla en un futuro. De manera similar, la viroterapia utiliza virus como vectores para tratar diversas enfermedades, pues pueden dirigirse específicamente a células y al ADN. Esto tiene un uso prometedor en el tratamiento del cáncer y en la terapia génica. Científicos del este en Europa han utilizado la terapia fágica como alternativa a los antibióticos desde hace un tiempo. Debido a su tamaño, forma y estructuras químicas bien definidas, los virus han sido utilizados como moldes para organizar materiales o nanoscala. Son utilizados habitualmente en ciencias de materiales como carcasas de modificaciones de superficies unidas de forma covalente. En la terapia genética, como podemos observar en la imagen, más que todo se basa en curar algunas enfermedades provocadas por la falta de disfunción de un gen, sustituyéndola con su versión correcta. Esta consiste, esa terapia, en la síntesis del ADN del gen terapéutico. Entonces, luego ya el gen terapéutico se encapsula dentro del virus y este virus se dirige a la célula cuya falta o disfunción de un gen causa la enfermedad. Después, pues ya el virus portador del gen terapéutico se inyecta en el paciente y ya el virus libera el gen terapéutico dentro de esa célula para poder curar la enfermedad o corregir la enfermedad. En los perjuicios de los virus, ¿verdad?, hay enfermedades humanas, por ejemplo, el resfriado, la gripe, la varicela y el herpes simple. También muchas enfermedades graves como el ébola, el SIDA, gripe aviar, el SARS o también en estos momentos el COVID-19. Y otras enfermedades que están siendo investigadas para descubrir si el agente es el virus. También el virus infecta todo tipo de vida celular y aunque los virus existen en todo el mundo, cada especie celular tiene un grupo de virus específico. A menudo solo infectan a esa especie. Por otro lado, la capacidad de los virus de causar epidemias devastadoras en las sociedades humanas ha levantado la preocupación de que se pueden convertir en armas biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá hay países que encapsulan al virus y pues ya lo mandan a otros países para que haya epidemias y pues ya se forma una guerra biológica o armas biológicas. También podemos decir otra característica del virus que es ultramicroscópico y entre otras muchas cosas por su incapacidad de reproducirse dentro de los alimentos. Tienen la capacidad de infectar a personas, animales, plantas o bacterias. Muchos virus animales pueden causar enfermedades al hombre, como por ejemplo encefalitis, poliomielitis, hepatitis, sarampión, paratoditis, rabia, viruela y fiebre amarilla. Entonces, los virus, ¿verdad?, también pueden provocar ciertas enfermedades, no solo virus del ser humano, sino también de animales, en donde el organismo está susceptible a cierto virus y debemos siempre de cuidarnos para poder evitar enfermarnos. Muchas gracias por su atención.
en este tema, ¿verdad? De los microorganismos, que son muy importantes conocerlos para ver cuáles son los beneficios, ¿verdad? Y cuáles son los daños también que pueden causar en nuestro organismo. Gracias.